Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Felicito a todas las y los organizadores de este evento. Me parece que es muy importante para el poder médico. No está acostumbrado a que aquellos que tienen una enfermedad, que la sufren, tengan protagonismo. En general, a mí me parece bárbaro, es una cosa que yo vengo haciendo desde mis inicios como profesional, pero en general no es muy frecuente que se tome esta posta. Y la verdad que lo celebro. Con muchas ganas dije que sí, aunque sea un sábado a la mañana, y aunque esté muy ocupada, probablemente no lo hubiese hecho si lo organizaba una entidad médica o de profesionales. Me conmovió especialmente esto, ¿no? Y digo esto como autora de la ley que existe en nuestro país, la ley de epilepsia, porque hace ya muchos años, cuando se sancionó y la presentamos, en el año 2001, en un país como el que vivimos, que todo es caótico y parece imposible, pero tenía que ver con que me conmovía mucho que aunque nosotros ofrecíamos alternativas de tratamiento y lo lográbamos, en más del 70% de los casos logramos que el paciente, la paciente se pueda curar, y sin embargo sufría mucho por tener epilepsia, especialmente por toda la discriminación a los que se veían sometidos, por los malos entendidos, por los malos tratos que recibían del conjunto de la sociedad y también de muchos de nuestros colegas. Entonces eso fue lo que me llevó a presentar esta ley, que fue sancionada, que es una ley, que la tenemos, que permite que los pacientes puedan usarla cuando no tienen los derechos que debieran tener, como acceso a la medicación, como acceso a determinados diagnósticos. Y, y creo que desde ese espacio y desde ese lugar yo lo que tengo para decir, nosotras y nosotros los médicos estamos acostumbrados a que los pacientes nos agradezcan. Y yo siento que yo agradezco a las y los pacientes que a lo largo de toda mi vida profesional he ido viendo, porque fui aprendiendo muchísimo de las pacientes y de los pacientes, lo que significa tener una enfermedad y lidiar con ella, lo que significa que aunque las cosas se resuelvan bien, lidiar con una sociedad que tiene un montón de preconceptos sobre todas las cosas que son diferentes y distintas. Lo que significa, yo que trabajé siempre en espacios públicos, estas dobles marginaciones de la gente que además de estar enferma, si además es pobre, si además es mujer, entonces sufre varias capas de situaciones de discriminación que me conmovían siempre mucho. En esta línea de aprendizaje también así aprendí de las y los pacientes el uso del cannabis. Yo no sabía, o sabía muy poquito, como le pasa a la mayor parte de mis colegas en la Facultad de Medicina, recién ahora estamos haciendo cursos, probablemente algunos de ustedes están haciendo, porque me contaban la diplomatura que estamos dictando de cannabis, que la vamos a seguir, lo hacemos con Marcelo Morante del Ministerio de Salud de la Nación y yo como investigadora de CONICET que coordino la red de CONICET de cannabis, y la hacemos ahí en la universidad, es virtual, y que tiene una cantidad de inscritos que nos pensábamos 100, 200, tenemos más de 7.000 y vamos a seguir, porque, y la diplomatura refleja lo que estoy contando, ¿no? Que es que el saber está mucho más en este momento concentrado en la comunidad, en las organizaciones no gubernamentales, en las pacientes, en los familiares de los pacientes, que en la academia. Y esto que a mí me pareció maravilloso, a muchos de mis colegas, inclusive escuchaba la introducción de una amiga, de la presidenta de la Liga actual de la Liga de Epilepsia, yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, ¿no? Le resulta difícil al poder médico ceder espacio, ceder y tener una relación, en este caso médica, médico-paciente, que sea más democrática. En este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados la nueva ley que está saliendo de cannabis, que ya fue, que tiene media sanción de Senado y que sabemos que va a ser muy prontamente aprobada. Se está discutiendo, personalmente yo estoy participando en mi calidad de coordinadora de la red de cannabis de CONICET, con la ministra de Salud de la Nación, que tiene una posición realmente de mucho apoyo a todo lo que es el proyecto cannabis, con el doctor Morante, con las organizaciones que están a cargo de regular todo lo que tiene que ver con el cannabis y derivados, porque lo que está ocurriendo es que el cannabis está interpelando a todos, por esto que estoy contando. Está pasando en el mundo entero esto, ¿no? Hasta ahora no había un tratamiento, una opción terapéutica que sea tan eficaz como es el cannabis, que pueda ser producido, cultivado por
la comunidad. Si cualquiera de ustedes dice, yo quiero, no sé, preparar en mi casa carbamazepina, no lo pueden hacer. Requiere toda una complejidad que no la pueden hacer. Y a su vez la industria lo que hace es sintetizar, o sea, si hay un producto, no sé, que está en estado natural, lo sintetiza y lo produce, mucho más barato, mucho más rentable. No puedo hacer esto con el cannabis. El cannabis tiene más de 120 componentes y entonces esto hace que, estoy haciendo todo esto sin power porque me interpeló un poco la charla introductoria que tuve a mi charla. En realidad lo cultivan. La industria hoy que está cultivando y produciendo, perdón, que está vendiendo cannabis, lo vende como un producto farmacéutico. En nuestro país hay 2 inscriptas, va a haber más, se están inscribiendo en ANMAT, a nivel mundial también, o sea que están aprobados por los organismos reguladores. Lo que hacen es, obtienen de la planta que se cultiva y que con un trabajo genético, que todos los cultivadores lo saben hacer, lo que hacen es tener una planta con mayor predominio de CBD. O sea, que es el componente, en vez del THC, es el que tiene un efecto psicoactivo, es el que se usa en forma recreacional. El CBD purificado es el que se utiliza más para uso médico. Pero el THC también tiene efectos terapéuticos. Y los otros 120 componentes que tiene la planta también los tiene, por eso plantan. Porque aunque esté purificado, aunque tenga una genética que esté condicionada a tener más CBD que THC, los otros componentes no identificados, pero que saben que existen, tienen efectos terapéuticos. También tiene, por ejemplo, los terpenos, que es ese olor que uno dice, están fumando un porro porque tengo este olor que yo reconozco que es cannabis, también tiene efecto terapéutico. Por eso es que la industria también está plantando y usa formas genéticas, formas controladas, y lo que se está trabajando hoy es ver cómo se amplían las categorías para que haya un producto de cannabis de uso medicinal, no farmacéutico, como está pasando en algunos países del mundo, que quiere decir que tiene controles de calidad, pero no va a quedar solamente en manos de la industria farmacéutica. Que me parece bárbaro que la industria farmacéutica produzca, no es que esté en contra, pero para nada. Pero digo, tampoco estoy de acuerdo que solamente la industria farmacéutica tenga la capacidad de cultivar, producir, distribuir y vender el cannabis. Entonces, en nuestro país hay recursos humanos, hay recursos técnicos, tenemos un clima que es muy favorable para que a lo largo y ancho del país, que es lo que está pasando hoy, se pueda cultivar cannabis y se pueda asegurar con la contribución que sí estamos haciendo nosotros desde la academia, controles de calidad que permitan tener una planta, un cultivo, que cuando le llegue al paciente, además de ser accesible, porque autocultiva o porque compra organizaciones, productos artesanales, tenga calidad. Y en realidad no es tan complejo. Es una cuestión de nosotros esta diplomatura mostramos cómo se puede hacer cultivos para asegurar esta genética, cómo nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el Hospital El Cruce, tenemos una unidad de control de calidad que es de CONICET, que con un costo que es el costo, no lo podemos hacer gratis porque se tiene que autofinanciar, pero con un costo reducido, hacemos control de calidad de los aceites que nos traen y por supuesto encontramos que a veces son muy buena calidad porque tienen lo que dicen que tienen y en otros casos no. Bueno, entonces lo que estamos tratando de ver es cómo nos ponemos en contacto con esos cultivadores como para que enseñar, para que tengan productos que digan lo que dicen que tienen y que aseguren la calidad. Creo que este es el gran desafío para que no nos pase, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Uruguay ya va a casi 11 años de tener una ley que habilita el cannabis en todas sus formas. No es ilegal el cannabis. Yo celebro esa ley, me parece bárbaro. El cannabis no hay ninguna evidencia que produzca adicción. Es más, se está trabajando mucho como una puerta de salida de adicciones. Digo para los que hablan de adicción, que es una puerta de entrada, no hay ninguna evidencia científica de esto, y se está utilizando para gente que tiene adicción al alcohol o a otras drogas que son adictivas y graves, como una forma hay todos trabajos y muchas publicaciones. El cannabis no tiene dosis letal, eso quiere decir que no hay ningún reporte que muestre que alguien se murió usando cannabis, cosa que hay muchos productos de venta libre que sí lo tienen. Entonces, por eso celebro que Uruguay haya habilitado y saque el mercado ilegal. Pero ¿qué pasa en Uruguay? Como no se ampliaron las categorías, hoy tiene un único producto registrado en las farmacias.
a precios carísimos. Entonces, ¿qué ocurre en Uruguay? La gente accede a los clubes de cannabicultores, o sea que es una manera, como está pasando en Argentina hasta que se sancione la ley, de manera legal e ilegal, y la gente accede de esa forma al uso del cannabis. El Estado no está presente como debiera, que es lo que estamos peleando desde acá. Si el Estado está presente y garantiza el uso y la producción de cannabis artesanal con las calidades que corresponden, entonces esto garantiza que cuando yo utilizo un cannabis porque tengo dolor, o porque tengo problemas de sueño, que son las patologías que más utilizan, o porque tengo cáncer, o en el caso que nos ocupa, porque tengo una epilepsia que no responde a la medicación convencional, entonces en esos casos yo puedo usar un producto que sea de calidad y que no tenga, y que sepa la cantidad exacta que estoy utilizando y que los resultados sean buenos. Entonces, así salida de libreto y permitiéndomelo, estoy contando y compartiendo mi experiencia. Ayer, por ejemplo, yo estuve en San Vicente, provincia de Buenos Aires, por ahí hay alguien que conoce el lugar, porque se inauguró una planta que está el CONICET presente, la industria privada, el municipio de San Vicente, para empezar a cultivar y producir cannabis en forma más artesanal, pero con controles genéticos que hacemos nosotros el aporte desde el CONICET y con controles de calidad. Creo que ese es un camino muy interesante. No es excluyente, para nada. También estuve de visita en la planta de LEA, porque fuimos invitados como integrantes de CONICET, que es un laboratorio argentino que tiene mucho prestigio a nivel no solamente nacional, sino internacional, y que tiene un producto en el mercado, que es un producto farmacéutico y que lo está vendiendo. O sea, yo creo que acá justamente lo que pasa con el cannabis es que hay cabida para todas las distintas formas. Y qué es lo que está pasando en el mundo, aparte, ¿no? O sea, en todo el mundo está ocurriendo eso. Doctora, disculpe que le interrumpa, estamos ya casi en tiempo. Sí, estaba diciendo eso. Iba a decir que para Perfecto. terminar, en este casi stand-up, salida de libreto, quería contarles que en la epilepsia, nosotros estamos llevando a cabo hoy un ensayo clínico en el Hospital El Cruce, y lo que estamos viendo en el ensayo clínico, y también en algunas publicaciones que yo tengo, que ya hice otros ensayos clínicos, y lo que se publica en el mundo entero, es que lo que se observa es una respuesta con el uso del cannabis en pacientes que no responden a otras medicaciones y que no son candidatos a cirugía de la epilepsia, que más o menos está en alrededor del 60%, 70%, lo cual es muy elevado, porque las medicaciones para esta población están entre el 50 y el 60%. Con el agregado que tenemos un porcentaje que va del 8 al 15% que quedan libres de crisis, y además lo más interesante como médica, como investigadora de todos, es que la presencia de efectos adversos, o sea, los efectos no deseados de una medicación, son muy escasos y revierten cuando uno deja, en aquellos casos que hay que abandonar la medicación por los efectos adversos, son especialmente gastrointestinales, a veces en algunos casos mínimos puede hasta aumentar la presencia de crisis, pero revierten cuando uno retira el cannabis y sus derivados. Entonces, esto lo pone en una posición realmente súper interesante. Bueno, yo con esto terminé en tiempo y quedo abierta, si hay alguna pregunta, a contestarle. Sí, muchas gracias, doctora, por esta charla, la verdad, súper rica. Queremos hacerles unas preguntas que surgieron. La primera es ¿cómo garantiza el estado de la calidad del cannabis, por ejemplo? Bueno, lo que puede pasar hay dos niveles. La pregunta surge de un cultivador y de un productor, tiene que usar lo que se llaman buenas prácticas de cultivo, usar semillas que se conozca la genética, se cultiva con determinados parámetros y criterios, y cuando se pasa a nivel de producción, se siguen lo que son buenas prácticas de producción. Entonces, se hacen cada paso. Luego, si el que está preguntando es un usuario directamente, o también un cultivador o un productor que lo transformó en aceite. El aceite es porque es muy liposoluble, o sea, se disuelve bien en aceite y no en agua, por eso se usa el aceite. Pero también se puede usar como vaporizador, ¿no? O sea, pero entonces cuando esté ese producto ya resuelto en polvo para vaporizar o en aceite, nosotros en el Hospital del Cruce hacemos el control de calidad, y hay otras partes del país que están haciendo también controles de calidad, donde se usa una máquina que se llama HPLC, donde yo
controlo como hago para cualquier otra molécula y digo, bueno, tiene tantos componentes de THC, tanto porcentaje de CBD, no tiene contaminantes, se hace como un control de calidad que se hace para cualquier otro producto. Perfecto. Y otra consulta que nos llega es si como consumidores uno puede viajar de un lugar a otro del país con el cannabis encima, o hay que portar alguna documentación o demás. Si vos es muy importante que esto es un logro, que nosotros colaboramos fuertemente con el Ministerio de Salud de la Nación, y por eso decía el apoyo que estamos teniendo, se tienen que inscribir en el ReproCan. Si están inscritos en el ReproCan y aparecen vinculados por un profesional, y están inscritos, de hecho ayer estaba con Marcelo Morante en esta inauguración que comentaba, es el coordinador del programa de cannabis en el Ministerio de Salud de la Nación, hay más de 100.000 inscriptos. Entonces, si estás inscrito, al principio hubo problemas porque nosotros vivimos en Argentina, y en Argentina hay un poder policial que no está acostumbrado a respetar los derechos humanos. Hace muy poquito, hace 2 días, en una marcha enorme y gigantesca en homenaje a las compañeras y compañeros desaparecidos y conmemorando el 24 nefasto de marzo, esa marcha enorme demuestra que este país cree en los derechos humanos y cree en la democracia. Las fuerzas policiales que primero no tenían en cuenta el ReproCan y que tenían acciones ilegales, porque está en la ley, es una ley, ahora no lo están haciendo. Si cuando allanan un domicilio o cuando detienen a alguien, la persona demuestra que está inscrita en el ReproCan, ya aprendieron que es ilegal que tengan acciones que le quiten ese producto o que allanen un domicilio o un productor por cultivar o por producir cannabis. Así que eso estaría en este momento garantizado, con algunos bemoles que ya vemos, porque de repente nos siguen a mí como coordinadora de la red de CONICET, me sigue llegando denuncias de gente que es sometida a situaciones ilegales, pero cada vez por suerte menos, ¿no? Bueno, estamos en un proceso de aprendizaje entonces. Sí. La ley, creo que ahí es como decían los viejos anarquistas, hacha y tiza. Hay una ley, no se puede. La gente que la función que tiene es cuidarnos, protegernos, no puede tener acciones ilegales. Por eso estoy usando esa palabra, ¿no? Totalmente. El aprendizaje lo hacemos nosotros, que somos las y los ciudadanos que estamos aprendiendo, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Silvia Kochen, por todo este espacio, por todo lo que nos has compartido. Agradecemos también a todos los que han participado en este espacio. Y ahí, bueno, los invitamos claramente a que se den a las próximas charlas en este Purple Day, y obviamente a que compartan todos los que se han llevado de esta charla en sus redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter como @epifest, o en Facebook como Epifest Latam. Muchas gracias, doctora Silvia Gracias Kochen, a ustedes y de por nuevo felicitaciones por esta iniciativa.